Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega del noticiero de la Alianza Nacional de Medios, una red de trabajo periodístico que se consolida desde la pantalla de BPI TV junto a las redacciones de El Carabobeño, Diario de los Andes, Correo del Caroní, El Diario, La TV Calle y El Tequeño, para garantizarles así la información más precisa e independiente sobre la realidad venezolana. Comenzamos y les contamos que a casi 2 meses del doble sismo en la región norte-centro-occidental del país, cientos de familias que se encuentran en campamentos improvisados en Caracas por temor a volver a sus hogares afectados y la espera de una ayuda para rehabilitarlas, se han topado con otro miedo adicional como lo es las lluvias, con el que no contaban y que azota a la ciudad capital durante los últimos días, generándoles mayor zozobra sobre el futuro inmediato ante la incertidumbre de vivir a la intemperie. Jovan Álvarez, de BPI TV, nos informa. Como si no fuera suficiente con la preocupación de no saber si podrán volver a sus hogares, las 11 familias que viven en el refugio improvisado ubicado en la esquina La Fe, parroquia Altagracia, en Caracas, se encuentran en zozobra tras las fuertes lluvias que se han generado durante los últimos días en la ciudad capital. La primera lluvia que cayó fuerte la semana pasada, lamentablemente se nos cayeron unos toldos, y digo lamentablemente porque quedaron destruidos, el peso del agua los tumbó. En una de esos toldos habían 2 personas adultas mayores, gracias a Jehová salieron ilesas, pero por cuestiones de seguridad tuvimos que dividirlas, una está de un lado y la otra se encuentra del otro lado. La carpa se volvió a restaurar, pero fue una restauración que hicieron los muchachos que viven aquí, nuestros compañeros de guerra, siempre digo, que son los que siempre están al frente para ayudarnos mutuamente, ¿no? Improvisaron, entonces son toldos improvisados, que si vuelve a caer otro palo de agua de esa magnitud, obviamente eso ya no es que va a ceder, sino que definitivamente se va a terminar de estropear. La mayoría de los afectados provienen del edificio OPP 6 de la Misión Vivienda, ubicado a pocas cuadras, y el primer gran aguacero que los agarró fue a oscuras y con el agua hasta los tobillos. Fue en la madrugada del martes 18 de agosto, misma noche en que se registró una fuerte réplica que despertó a Caracas. Aquí se cayó una carpa, yo estaba en esa carpa con la señora, ella le cayó parte de la carpa encima y las lluvias súper fuertísimas. Menos mal que era lluvia que era agua y no granizo, porque eran muy grandes las gotas de la lluvia. Y bueno, y salimos como pudimos porque la vecina nos ayudó, la que está al lado, porque son 2 carpas que están pegadas. Y entonces, bueno, fue horrible, esto se inundó. Y ayudando a los demás porque, cónchale, otra señora por aquí se inundó, que tiene 5 niños. Y bueno, ayudándonos todos, tratando de que no nos pasara nada malo y bueno, eso fue lo que hicimos. Aproximadamente 40 personas, incluyendo varios niños, acampan en este lugar improvisado que fue instalado en un pequeño parque que se encuentra diagonal a la Biblioteca Nacional, también afectada por los terremotos. Y a pesar de que luego de 2 meses en esta situación desean volver a sus apartamentos, no tienen confianza en que el edificio está siendo reparado con los criterios y la supervisión profesional necesaria. Esa carpa que está ahí, se le cayó a mi mamá encima. Todo esa parte le cayó encima. Yo me encontraba en Barlovento, yo trabajo con una escuela de danza, soy director de baile y profesor de baile. En ese momento me llaman, tuve que venirme de emergencias acá otra vez a Caracas por la situación de que mi mamá en plena lluvia, primero todo esto se inunda. Sí. Tenemos niños, hay personas adultas mayores, personas discapacitadas y realmente fueron momentos que nos tocó otra vez darle a pie a la realidad que estamos ahorita afrontando y poder buscarle solución. Gracias a Dios mi hermano de acá que también estaba acá pudo ayudar a mi mamá a levantar la carpa que se le había caído encima, todas las ropitas que estaban ahí y todas nuestras cositas que estaban ahí guardadas también, todo le cayó encima a la señora, una vecina también. Fue horrible, pero bueno, seguir adelante. Es importante destacar que la preocupación de muchas de estas personas también se ha incrementado en tanto y cuanto se ha conocido los pronósticos del INAME, que por ejemplo ha dicho que durante este fin de semana tocará tierra venezolana la onda tropical número 39, que probablemente generará mayores afectaciones por lluvias en todo el país. En este sentido, pues la incertidumbre tiene que ver también con la información que surgió desde las propias autoridades interinas, que dan cuenta del inicio prontamente sobre lo que es el fenómeno El Niño, que generará un periodo de sequía importante en el país. De esta manera vamos a conocer a continuación la situación
de los damnificados por los terremotos, específicamente en el Junquito. Para ello nosotros le damos el contacto a continuación a nuestro compañero Daniel Murolo de El Tequeño Noticias. Por lo pronto me despido, soy Joan Álvarez de BPI TV para la Alianza Nacional de Medios. Así es, Joan. Aquí en el Junquito al menos 26 familias permanecen damnificadas desde hace 14 años. Ellos vivían en un hotel con 7 décadas de antigüedad que resultó seriamente afectado durante el terremoto del pasado 24 de junio. Son más de 100 personas, entre ellas medio centenar de niños, quienes vuelven a quedar damnificados. Permanecen en carpas y se niegan a regresar al antiguo hotel, pues aseguran que sufrió serios daños durante el sismo. El cual ahorita no podemos estar en las estructuras y aún así las autoridades nos dicen que nos metamos en ellas, ya que es algo que está inhabitable por la humedad severa que tiene. Y por el terremoto. Y claro, y resultó afectado por el terremoto. Aseguran que por parte del gobierno recibieron apoyo durante el primer mes, ayuda que ha mermado considerablemente en las últimas semanas. ¿Qué necesitan ustedes? Ayuda y que nos solucionen ahorita en estos momentos, porque de verdad ahorita las carpas se nos van con el viento, las lluvias, los niños lloran. Ya estamos desasistidos de todos. Aparte de eso, dicen que las instalaciones de Gran Hotel, que son habitaciones, están habitables. Cuando han venido ingenieros dijeron que estaba en zona negra, ni siquiera roja. El sismo dejó en el Junquito al menos 5 muertos y derribó 10 edificios, afectando la economía de esta población que vive del turismo. La situación ha estado un poco lenta. Se quiere que el turismo vuelva otra vez al pueblo, que el pueblo no se olvide, porque prácticamente nosotros vivimos de lo que es el turismo, pues. Que nos tomen en cuenta y que vuelva a ser el mismo de antes, pues. Un representante de la alcaldía de Caracas explicó las razones por las que los trabajos de limpieza de escombros han sido lentos. Venimos avanzando con la demolición manualmente porque no se puede con maquinarias, porque hay un pueblo de la parte de la toma que puede ser afectado si se va una losa de esas para allá abajo, porque hay muchas familias habitantes ahí. Y de los que hemos demolido la parte que es la panadería, una vivienda de una señora que vivía aquí, remodelación de las casas que se fueron afectadas, donde estamos allá la parte de allá también demoliendo otro negocio. Aquí se puede ver que estamos demoliendo el negocio también, porque fueron 10 negocios afectados. Los comerciantes piden celeridad en los trabajos de demolición y retiro de escombros, mientras que los damnificados, atención por parte de las autoridades. Desde el Junquito para la Alianza Nacional de Medios, reportó Daniel Murolo del Tequeño Noticias. A casi 2 meses de los terremotos, la ayuda humanitaria en La Guaira continúa necesitándose, pero la recuperación económica también representa un desafío para las comunidades afectadas de esta zona devastada por los terremotos del pasado 24 de junio. Comerciantes y trabajadores independientes intentan retomar sus actividades en zonas donde cambió la dinámica cotidiana y ha disminuido el movimiento de personas. Ayrton Monsalve de la TV Calle nos cuenta. Salimos a conocer las realidades a las que se enfrentan los trabajadores, dueños de comercios y emprendedores en La Guaira para tratar de salir adelante en materia económica luego de esta catástrofe. En Playa Grande, volver a trabajar también forma parte de la recuperación. Comerciantes intentan reactivar negocios afectados por los daños, la pérdida de servicios y una dinámica económica que cambió tras los terremotos. En la parte principal de nosotros son las plantas, es un vivero. Era un trabajo seguido, había gente continua, teníamos bastantes trabajadores ya post terremoto. Obviamente, primero las ventas decayeron mínimas hasta ahorita 2 semanas, 1, 2, 3 ventas hay. La falta de agua nos golpeó muy duro al principio. Los escombros que cayeron de toda la estructura de la parte de arriba, tuvimos que levantarlo, tuvimos pérdida de materiales. Pero reabrir las puertas no significa recuperar inmediatamente la actividad. Con menos personas circulando por la zona, algunos negocios buscan alternativas para generar ingresos y sostener sus operaciones. Esta situación ha sido bastante delicada y entonces estamos ahorita tratando de empezar de nuevo, de reiniciar otra vez nuestro trabajo, nuestro ingreso, porque ha estado la broma fuerte, bastante pesada, no están bajando los clientes como tal. Estamos trabajando con puro así delivery, pero no hay la afluencia que teníamos antes. Sí, el personal unos se fueron, otros perdieron sus familiares, tuvieron que salir del estado
Y ahí estamos. Otros locales aún no han podido reabrir por las pérdidas familiares y el impacto emocional. Además, la destrucción de conjuntos donde se hacía vida cotidiana redujo el movimiento del que dependían muchos trabajadores independientes. Antes del terremoto yo era músico de una orquesta sinfónica, Pedro Elías Gutiérrez del estado de La Guaira. También me desempeño como barbero y como mototaxi. Actualmente sí se podía decir que uno podía hacer lo que uno le llama un diario, porque uno se pone un diario pues de 10, 15 dólares, 20 dólares, dependiendo. Por lo menos la vida de uno para hacer esos 10, 15 dólares era Suma, Playa Grande, Playa Verde. Y con el terremoto, como ya no existe prácticamente Playa Grande, uno ha bajado, uno tiene que pasar 2, 3 horas para poder llevar un pasajero. Como decimos nosotros, uno se la sigue quemando pues, para poder llevar el pan cada día. Reportando para la Alianza Nacional de Medios, Ayrton Monsalve, La TV Calle. Habitantes del municipio Veroes en el estado de Yaracuy dependen de su propio esfuerzo para superar la emergencia del doble sismo, mientras algunos reciben materiales que resultan insuficientes para levantar sus viviendas, otros continúan a la espera de una asistencia integral. Ricardo Tarazona, del diario El Carabobeño, nos cuenta más. A casi 2 meses del doblete sísmico, los afectados en el municipio Veroes reciben gota a gota la ayuda gubernamental. Todavía son muchas las viviendas que permanecen colapsadas, como las de la familia Sequera, por ejemplo, y aunque las autoridades han hecho entrega de insumos de construcción, para algunos esta ayuda resulta insuficiente. Que tuviera fe que sí me iban a hacer la casa. Eso es lo que me han dicho. Y me llamaron de Caracas que llené unos papeles ahí en la cancha, el día que vino el ministro, o la ministra, no sé, que estuviera pendiente, que nos iban a llamar para ver qué solución nos iban a dar. ¿Hace cuánto fue eso? Hacen como 20 y pico de días, y no han venido más. Y mientras tanto, ¿dónde está viviendo usted? En la casa de una hermana que vive por allá. Las promesas no se han hecho esperar, censos, diagnósticos, proyectos habitacionales, un registro único de vivienda para quienes perdieron su hogar, un presunto urbanismo que estaría construyéndose para los afectados, pero hasta hoy ni una sola vivienda se ha materializado. Mientras algunos conservan la esperanza, otros deciden no esperar y levantar su casa desde cero. En sí no nos dijeron el tiempo pues que iba a transcurrir eso, no nos dijeron no, que para tal día o tal mes o tal año, no nos dijeron nada, pues nos dijeron que bueno, supuestamente nos van a hacer las casitas pues y la casa creo pues que viene equipada. Entonces bueno, estamos en la espera, bueno, Dios quiera, bueno, permita Dios que bueno sea así pues. 10 bloques, 3 sacos de cemento, 2 sacos de cal y una cabilla son las únicas ayudas que han recibido algunos de los afectados y no todos pueden darse el lujo de esperar. Nosotros no quisimos esperar porque no sabemos no nos dieron respuesta cuando vinieron, nos dieron seguridad de la ayuda, pues entonces por eso nosotros decidimos arrancar de una vez. Intentamos conocer la versión del alcalde del municipio Veroes en cuanto al tiempo de ejecución de estas viviendas y datos precisos del número de personas atendidas en esta zona, pero no fue posible obtener información. Desde el estado de Yaracuy reportó para la Alianza Nacional de Medios, Ricardo Tarazona, El Carabobeño. El centro de Caracas aún intenta sacudirse el polvo y la angustia tras el doble sismo que sacudió al país el pasado 24 de junio. Entre las múltiples historias de pérdidas materiales y daños estructurales que dejó esta jornada, resalta el rostro humano de la vulnerabilidad. El de la señora Carmen Castillo, una vecina del emblemático edificio Santa Teresa, quien vio cómo el esfuerzo de toda su vida quedó reducido a escombros en cuestión de segundos. Para los habitantes del edificio Santa Teresa en el centro de Caracas, el mayor peligro no solo provino del movimiento telúrico del 24 de junio, sino de la propia infraestructura de la edificación. El peso y el impacto del millar de litros de agua y cemento del tanque ubicado en el techo rompió las losas superiores, desplomándose directamente sobre el apartamento de la señora Carmen Castillo, ubicado en los pisos inferiores. El tanque se desplomó, se trajo la cocina del penthouse, mi apartamento y el apartamento del 9. Y el tanque cayó en el edificio de los
pueblos indígenas. Para la señora Carmen, perder su apartamento no significó únicamente quedarse sin paredes y techo, significó la pérdida de su refugio y de la tranquilidad construida durante décadas. Bueno, cambia en todo desde el día uno, o sea, tienes que vivir en una casa que no es tuya, tienes que amoldarte a horarios, cambia todo pues. Siento tristeza, siento desolación, a veces me siento sola, otros días digo sí, hoy va a ser mejor, pero espero en Dios y en las promesas que nos han hecho y tengo esperanza. Hoy en día la situación del edificio Santa Teresa es evaluada con preocupación por los vecinos y especialistas en gestión de riesgo. Al menos 7 visitas han realizado las brigadas de ingenieros, quienes advierten sobre la necesidad de revisar los protocolos de seguridad en techos y platabandas, donde comúnmente se ubican los depósitos pesados de agua que representan una amenaza latente ante futuros movimientos telúricos. Bueno, la última nos dieron esperanza, nos dieron que sí, que iban a retirar los escombros, que sí se puede reconstruir, que ellos lo pueden hacer con infraestructura liviana, algo así comentaron, pero que sí se puede reconstruir. Bueno, el miedo siempre está, pero como te digo, yo tengo esperanza, tengo fe y creo en Dios. Y yo sé que sí. Mientras las autoridades locales atienden las emergencias prioritarias en distintas zonas de Caracas y el litoral central, la señora Carmen forma parte de esa estadística invisible de damnificados que deambulan entre la incertidumbre, esperando respuestas institucionales, ayudas de emergencia o un plan de rehabilitación que les permita saber si sus hogares podrán ser recuperados. Según datos de la Comisión Presidencial, al menos 7.199 edificios en la ciudad de Caracas cuentan con etiqueta amarilla o uso restringido de los mismos, por lo cual vecinos hacen un llamado a abocarse a esta situación y reparar los desperfectos que han quedado a más de mes y medio de los terremotos que afectaron al país. Desde Caracas, para la Alianza Nacional de Medios, Irene Mejías, BPI TV. El Centro de Ingenieros del Estado Sucre alertó que el Hospital Universitario de Cumaná debe adaptarse a las normativas actuales de sismoresistencia, ya que no cuentan con suficiente capacidad para evacuar. Andrea Fabiani, del Correo del Caroní, con la información. Sí, el gremio que forma parte de la Comisión de Evaluación de Edificaciones ha puesto especial atención en el principal centro de salud de la región al tratarse de una estructura de vieja data. El hospital es una edificación de vieja data, ¿verdad?, que tiene que adecuarse a las nuevas normas antisísmicas o sismoresistentes. Pero no queríamos generar alarma al decir que no había suficiente capacidad para evacuar el hospital. Es un hecho, pero es porque es una edificación con normas anteriores, inclusive normas de construcción, normas sanitarias, normas médico-asistenciales, que el núcleo de circulación es muy angosto, ¿ok? Entonces eso dificulta inclusive el acceso y la salida de pacientes. Entonces hay que ajustarla, habría que buscar de qué manera se ajusta a las nuevas normas para que haya una mejor circulación y pueda haber evacuación. Los ingenieros están a la espera de que la Autoridad Única de Salud en la región autorice las inspecciones en el hospital, así como en distintos centros de la red de salud pública. También nosotros mandamos una comunicación a la Autoridad Única de Sanitaria del Estado Sucre. Estamos esperando sostener con ella una reunión porque no es solamente el hospital, ni solamente las edificaciones de Cumaná, es a nivel de todo el estado que hay que hacer la evaluación de todas las edificaciones médico-asistenciales. Entonces ahorita estamos en ese acercamiento, pues, tratar de establecer relaciones y de establecer acuerdos para que ellos nos autoricen a asistir, vayan profesionales también de esos organismos, de esas entidades y que en conjunto hagamos las inspecciones. La Comisión de Evaluación de Edificaciones establece la vulnerabilidad de las infraestructuras y su capacidad de respuesta ante un posible movimiento telúrico. De ahí la importancia de ejecutar las inspecciones correspondientes en esta región, que es de alta actividad sísmica.
Para la Alianza Nacional de Medios, Andrea Fabiani, Correo del Caroní. Aunque el cuidado de la salud mental se consolida como una prioridad colectiva, las deficiencias en la red pública en el estado Táchira persisten. Como nos cuenta Luz Frandi Contreras del Diario de los Andes, en el Hospital Central de San Cristóbal, los pacientes deben recibir atención entre el MO y las filtraciones. Ante el costo de la medicina privada, muchos padres acuden al principal centro de salud del estado en busca de atención gratuita para sus hijos, pero se encuentran con un entorno golpeado por el abandono. Tenemos unos niños allí necesitados de una cita, porque una cita por fuera son 50, 60 dólares, que a veces no se tienen, no los tenemos. Y aquí encontramos una cita totalmente gratuita con doctores, con especialistas que no van a cobrar absolutamente nada. Aunque la asistencia profesional sigue siendo gratuita, las condiciones espaciales distan de ser un entorno idóneo para el abordaje de patologías emocionales y mentales. Los pacientes vienen por salud mental y están llegando a un sitio, y no estoy exagerando, que no da ese aire de salud mental. Al contrario, se siente un ambiente tétrico por la misma humedad que hay, la oscuridad, y por cómo están los techos y las paredes. En la humedad se ve que está rajado todo y mucha filtración. Usted ve baldes en varios lugares tratando de captar esa agua de lluvia que cae aquí. Y entonces no es un sitio muy adecuado para los niños, para los pacientes. La afectación no solo impacta a los usuarios, sino también al personal médico que trabaja a diario bajo este mismo escenario de precariedad. Pasan la consulta, como dice, sin las condiciones adecuadas para ellos poder ejercer su profesión o su trabajo dentro de esa área de salud mental. Esperan que las autoridades del Hospital Central de San Cristóbal y del estado Táchira puedan brindar una solución ante esta situación que se registra en el área de salud mental. Para la Alianza Nacional de Medios, reportó Luz Frandi Contreras, Diario de los Andes. Marky Briceño de BPI TV nos dice que el mal estado de las vías en el estado Anzoátegui suma un problema cotidiano a sus habitantes, quienes deben conducir con cautela para no dañar así sus vehículos en medio de la compleja situación económica que atraviesa el país. Un ejemplo claro se observa en la zona norte de Anzoátegui, donde conductores y vecinos de Barrio Sucre denuncian el deterioro y la falta de mantenimiento en las vías principales de esta región oriental. En vista de cómo están las vías, en realidad a nivel de amortiguadores y todo eso es un dineral. Si nos ponemos a ver, cada par de amortiguador puede estar como en 80 dólares. A veces la otra vez rectifiqué y a las 2-3 semanas ya los había dañado. Los embujes y todo eso, más los cauchos, que es lo que puede suceder. Y ya sabemos más o menos los precios. Para los transeúntes de la zona, las vías y aceras dejan mucho que desear. Aseguran que de mejorarse sería de un 100% en materia de planificación urbana. Para mí la infraestructura, las vías dejan muchísimo que desear, ¿verdad? Pudieran mejorarse en un 100%. Creo que no es tan difícil hacerlo y de verdad que eso va a mejorar la calidad de vida de las personas. Realmente son cosas que tienen muchísimo valor porque los carros, los vehículos y el tránsito de personas de verdad mejoraría muchísimo. Pienso que se puede hacer muchísimo más. Hay algunas calles que están prácticamente intransitables y yo pienso que por ahí tiene que comenzar la solución de los problemas, porque un país que tenga una mala vialidad, yo que he tenido la oportunidad de viajar para otros países, de verdad que es lo que mejor funciona y lo que dan más énfasis los gobiernos es en arreglar la vialidad. Pienso que puede mejorar y debe mejorar. Tengo mucha fe en que eso pueda ser así de esa manera. Esta zona acá es horrible. Reparan y ya en una semana están esas troneras allí y bueno, no le vemos solución. Y en general, más o menos. ¿El llamado a las autoridades? A hacer buen trabajo, porque ese dinero que se pierde. Se paga una obra para que se pierda en una semana. Ese es dinero que se pierde. Aunque las autoridades regionales han anunciado planes de bacheo, los vecinos denuncian que estas obras siguen sin ejecutarse en la comunidad, por lo que claman mayor atención ante el deterioro de la vialidad que se reporta desde hace años. Desde el estado Anzoátegui, soy Marky Briceño de BPI TV para la Alianza Nacional de Medios.
Las vías que comunican a la frontera entre el estado Táchira con el departamento norte de Santander, Colombia, se encuentran también en mal estado. El trayecto entre San Cristóbal y San Antonio por Rubio enfrenta severas fallas. En la siguiente nota, Mariana Duque del Diario de los Andes nos comenta que los vecinos han tenido que asumir un bacheo artesanal y la limpieza de drenajes. Por la vía San Cristóbal, Rubio San Antonio, transitaba hasta hace poco el transporte de carga pesada entre el norte de Santander y el estado Táchira, pero la falta de mantenimiento la ha convertido en una zona de riesgo. Aunque el gobierno regional movilizó maquinaria al sector Puente de Oro hace pocas semanas, los trabajos quedaron inconclusos y una laguna amenaza con acabar con este paso internacional. Nosotros pues somos colaboradores, o sea, de aquí de la comunidad. Llegamos a las 6:30 de la mañana y a veces nos vamos a las 6 de la tarde. Limpiar, tratar de sacar las aguas. Y en la parte de arriba pues a veces emparejamos y tapamos los huequitos. Nos ha tocado últimamente en sí a todo y a carreta, porque no drena el agua por ningún lado. Debido a que bueno, allá eso se encuentra tapado y no hay por dónde drenar el agua. El agua acumulada paraliza el tránsito. Los vehículos pequeños se recalientan al intentar cruzar y el transporte público en algunos momentos suspende su servicio. Le entra agua al sensor y sinceramente ahí queda. Ahorita pues gracias a Dios está esta gente que los ayuda a movilizar, a moverlos de ahí del agua. La vialidad sinceramente no sirve para nada. Tenemos casi como 20 años que aquí a la vialidad de Rubio no le hacen absolutamente nada. Cada día está peor y el gobierno nada. Eso es como si hablarle a quién sabe quién, porque nadie dice nada. Y lo poco que hicieron, lo que hicieron fue dañar más lo poquito que había. Y ahorita no hay ni cómo sacar esta agua. Eso realmente el gobierno es un desastre. La situación no solo afecta a los conductores, sino también a los productores locales, quienes se ven obligados a cruzar a sus animales en medio del agua acumulada. Los animalitos pues tienen su capacidad de atravesar el agua, pero es un poco difícil porque los carros todos quieren pasar al mismo tiempo y pues con los animales encima se les dificulta a ellos y a nosotros como los habitantes de aquí de la comunidad. Frente a este escenario, Dani Carrillo, quien es el presidente del Consejo Municipal de Junín, instó al gobierno nacional y regional a articular esfuerzos con la alcaldía de Rubio para una intervención integral en esta vía internacional. No es posible que no se le invierta a través de los ingenieros, a través de los recursos para infraestructura a esta vialidad que es vital para la zona fronteriza, para el desarrollo económico de nuestro país. Por acá transita incluso los vehículos de carga pesada que vienen o van hacia el territorio colombiano para nuestro desarrollo económico. Eso es un atraso como sociedad. Por tanto, nosotros exigimos a la competencia nacional, a la competencia regional, con los aportes que podamos dar desde el municipio. Aquí tenemos algo de maquinaria, aquí tenemos camiones, aquí tenemos personal que está dispuesto a los planes y a las estrategias que se desarrollen para poder recuperar nuestra vialidad. Habitantes de estas zonas de frontera solicitan a las autoridades dar respuesta ante las precariedades que se viven en esta vialidad, no solo porque comunican con Colombia, sino porque también se perjudica el paso hacia sus localidades. Para el noticiero de la Alianza Nacional de Medios, Mariana Duque, Diario de los Andes. El incremento de accidentes protagonizados por motorizados en el tramo Miranda de la Panamericana ha obligado a las autoridades a implementar medidas drásticas. Richard Ereipa, de El Tequeño Noticias, nos dice cuáles son. Un aproximado de 500 accidentes de tráfico con motorizados se ha registrado en la carretera panamericana, sobre todo en el eje de los Altos Mirandinos. Esta información es dada por entes oficiales quienes han hecho de su trabajo y su labor para responder ante estos hechos. Ante el aumento sostenido de este tipo de siniestros en el municipio de Los Alias, las autoridades tomaron la drástica decisión de no permitir el tránsito de motos por el único elevado de la ciudad. Nuestra sala situacional ha registrado más de 80 accidentes con motorizados por impericia, por imprudencia, por negligencia, por inobservancia de las normativas de tránsito, que han ocasionado algunos lesionados y otros daños materiales y un fallecido, que fue el caso subiendo el elevado, que motivó a que el Ejecutivo Municipal dictara un decreto prohibiendo
el tránsito de motorizados por esa arteria. En el tramo de esta vía que corresponde a Los Teques, las autoridades han desplegado más de un centenar de cámaras con inteligencia artificial que permiten ubicar e identificar a los infractores. O el 95% de los accidentes que ocurren en el municipio se ve involucrada una motocicleta. Y de ese 95% de accidentes donde se ve involucrada alguna motocicleta, el 92% es responsabilidad del motorizado. Entonces, bueno, es por supuesto responsabilidad de nosotros, primero que nada, proteger la vida. Y por eso es que hemos aplicado de manera muy fuerte las sanciones que establecen tanto la Ley de Transporte Terrestre como la Ley de Convivencia para la Paz y la Seguridad Ciudadana, aplicando las retenciones que establecen el artículo 181, asimismo evitar la conducción de vehículos bajo la ingesta de bebidas alcohólicas, los programas de concienciación, las aulas viales que se hacen en articulación con la Gobernación del Estado Miranda y entes nacionales en puntos neurálgicos o donde se ha detectado una mayor cantidad de accidentología vial. Ante este escenario, los usuarios de las principales vías de comunicación en los Altos Mirandinos piden que se tomen medidas ante estas situaciones. Reportó para la Alianza Nacional de Medios, Richard Ereipa, El Tequeño. Hasta las 4 de la tarde aproximadamente opera con regularidad el transporte público urbano en Puerto Ayacucho. A partir de ese horario, la oferta decrece de forma dramática y los habitantes de la capital de Amazonas tienen que optar por alternativas, como nos cuenta Josmar Cayupare del Correo del Caroní. Tras la crisis económica en el país y el periodo de pandemia en Puerto Ayacucho, el servicio de autobuses urbanos experimentó una reestructuración parcial. Sin embargo, en la actualidad, la flota solo logra mantener las rutas pasado el mediodía, reduciendo las opciones de los amazonenses para trasladarse en la capital. Para conocer las medidas institucionales frente a este horario limitado, conversamos con las autoridades locales de transporte. Para nadie es un secreto que luego de una situación país que vivimos, luego de una pandemia, hubo cierto desmejoramiento del transporte público, no solamente en Apture, no solamente en Amazonas, sino a nivel nacional. Antes habían 119 unidades de transporte público tipo diésel, hoy en día hay solamente 40 unidades. De 120 unidades que habían en tipo gasolina, hoy en día tenemos solamente 89. Nosotros dividimos las 89 unidades entre lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Por qué lo hicimos así? Bueno, porque sencillamente no había capacidad de demanda para colocar los 89 autobuses en un día lunes, por decir algo. Y bueno, hemos decidido que en este rol de guardia se apertura por los momentos un plan piloto desde 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Primero hasta las 3, luego lo extendimos hasta las 5 de la tarde. Ante la ausencia de autobuses en el bloque vespertino y nocturno, los ciudadanos han recurrido de forma masiva al servicio de mototaxis. No obstante, este gremio también enfrenta severas limitaciones operativas debido al acceso al combustible en las estaciones de servicio de la entidad. Bueno, que tenemos que esperar, no nos dan respuesta. Nosotros preguntamos por qué no hay combustible, entonces no nos dan respuesta, no hay respuesta inmediatamente hacia el pueblo. Entonces uno tiene que calarse la hora de las 5:30 de la mañana hasta las 9 de la mañana para poder echarnos 12 litros. Al precio internacional estamos echando cada semana, no nos da 12 litros para una semana. Entonces tenemos que comprar el combustible en las avenidas. Lo estamos comprando a 4.000 pesos, donde otra gestión que tenemos que ver nosotros de una demanda del peso al bolívar. Esta contingencia obliga a muchos conductores a recurrir al mercado informal para adquirir gasolina, abonando tarifas que oscilan los 4.000 pesos colombianos por litro, lo que equivale aproximadamente a 1.200 bolívares. Esta estructura de costos incide directamente en la tarifa final que debe asumir el usuario golpeado en su economía familiar. Bueno, ahorita nosotros trabajamos más bien a base del bolsillo de la gente, porque a veces uno quiere cobrar un poquito más, pero el sueldo no alcanza todo, ¿eh? Y uno trata de anivelarlo con ellos para que uno le cobra 5 pesos, a veces hasta, hay gente que no tiene los 5 pesos, pero si uno se pone a cobrarlo al cambio, no, lo embroma la gente y no cuadra, ¿ves? Las eficiencias en el suministro de combustible y la reducción de horarios por parte de la flota de autobuses en Puerto Ayacucho configura un reto diario para la movilidad de los amazonenses. Desde el estado Amazonas, para la Alianza Nacional de Medios, Josmar Cayupare, Correo del Caroní. Surtir gas vehicular en Venezuela exige un nuevo desembolso de hasta $200.
Pese a que llenar el tanque solo cuesta $2, las estaciones de servicio han implementado normativas de seguridad que obligan a los conductores a costear costosas certificaciones para sus cilindros. Armando Díaz del Carabobeño con la información. El servicio de gas vehicular se ha transformado sin duda alguna en una opción rentable para buena parte de los conductores del estado Carabobo que cuentan con esta opción. La razón es lo económico de sus precios. Sin embargo, en los últimos 5 años se han presentado diversidad de trabas para estos conductores y quizás la más reciente es la petición de documentos específicos para poder surtir. Pero más allá de eso, los precios de estos documentos son realmente el problema. Escuchemos. Solamente pasa aquí. Yo he echado en Maracay, en Caracas, La Victoria, nadie me pide ese certificado, solamente aquí en Valencia y en algunas bombas. Yo lo veo sumamente costoso, yo trabajo taxiando. Para un papelito que lo que hacen es ver si tienes fuga de gas con una esponjita, agua, te revisan la tubería, la broma, te cobran $40 por ese papelito. Por la bombona te la bajan, dura 7 días con la intención de que le hacen una prueba presostática, que si se explota la bombona tienes que comprarle la bombona a ellos. Estamos hablando hasta de $200 una bombona usada, que no es nueva porque aquí no hay bombonas nuevas. Eso duró 7 días y pagué $140 por el papelito, igualito. Entonces estamos hablando de $140 más $40 son $180. Es súper difícil. Todo aquí ha sido un negocio, para hablarte sinceramente, sin tabú. Porque a la estación le conviene. El costo para poder sacar ese permiso debería ser más accesible. Son hasta $300, $200 que hay que pagar. Y aquí en Venezuela cuesta para sacar eso, sí, y hay que sacarlo pin pin. Algunos de las estaciones de servicio de matraqueo, que se le quita, que quieren quitar $1, $2 aparte por lo que usted va a pagar aquí por el gas. Para la Alianza Nacional de Medios informó Armando Díaz, el Carabobeño. Los guyaneses priorizan algunos alimentos a la hora de rendir el presupuesto familiar destinado a la canasta alimentaria. Así nos lo cuenta Beisis Marcano del Correo del Caroní. Según el seguimiento mensual que realiza el Centro de Estudios Regionales de la UCAP Guayana y la Cámara de Comercio e Industrias del municipio Caroní, entre julio de 2025 y julio de 2026, la canasta alimentaria registró un incremento de 615%. Durante este periodo, el tipo de cambio pasó de 124 a 745 bolívares por dólar, por lo que en julio de 2025 se necesitaban 452 salarios mínimos para adquirir la canasta. Un año después, la cifra se disparó a 3.220 salarios mínimos, ya que el monto real de este se mantiene en 130 bolívares, evidenciando así una pérdida significativa del valor de la moneda y su efecto directo en el precio de los alimentos. Según el reporte, los mayores aumentos se concentraron en productos esenciales como carnes, lácteos, huevos, pescados y mariscos. Los consumidores aseguran que el precio de los alimentos ha hecho que prioricen los menos costosos y las necesidades de adultos mayores y niños sobre el resto del grupo familiar. La harina pan, el azúcar, la sal, la pasta es lo más que se utiliza y los condimentos, que es algo que es más accesible. Y ustedes como vendedores, ¿cómo hacen para reponer luego el inventario? No te digo, no se repone, mami. O sea, lo que tú compras 3 artículos, el día siguiente compras son 2. Es imposible que se vuelva a recuperarlo. Tener por lo menos una alimentación balanceada. O sea, que nunca me falte la proteína combinado con el carbohidrato y las ensaladas. O sea, siempre mantener una alimentación balanceada, pues, lo que más se puede hacer. Aunque las estimaciones para el mes de julio del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, SENDAS, sobre el grupo de alimentos esenciales calculado para cubrir los requerimientos nutricionales y calóricos de entre 2.200 y 2.500 calorías diarias de un grupo familiar promedio de 5 integrantes,
reflejó un descenso en el costo en dólares, la realidad es que los ingresos en bolívares de muchos guayaneses siguen siendo insuficientes para cubrirlos. Imagino el arroz, el apoyo, el espagueti muy poco porque yo soy una persona imperfecta, pero no está subiendo por el dólar, porque el dólar sube y sube todos los artículos. Pensando en lo que se llama el dólar, sí, porque como aumenta el dólar, aumenta todo. Sí. ¿Qué es lo que más ha aumentado o que usted ha visto que ha aumentado? La carne, a veces aumenta el pollo también. Desde el Correo del Caroní en el estado Bolívar para la Alianza Nacional de Medios, Beitis Marcano. La Asociación de Cañicultores de los estados Aragua, Carabobo, Cojedes, Guárico y Yaracuy han rechazado la importación de azúcar refinada. Carla Carrera Ortiz, corresponsal de El Carabobeño en el estado Aragua, se fue hasta la Asociación Agrícola en San Mateo y nos trae los detalles. La llegada el pasado 28 de julio a Puerto Cabello de un barco con 32.000 toneladas de azúcar blanca refinada en sacos encendió las alarmas de los productores nacionales. Porque este azúcar que está entrando, primero que no tiene ningún arancel, no paga impuestos, y segundo que ya viene en saco, que viene directamente al mercado. Este azúcar viene de Brasil, va a perjudicar la salida de nuestras azúcares que todavía están en el mercado y por salir. Las centrales abastecen el 60% del mercado nacional con producción local, resultado de la caña molida en la zafra. El 40% restante se abarca con material en crudo, importado, que debe refinarse en el país para mantener las fuentes de empleo. Está entrando azúcares en refino que no deberían entrar porque estamos cubriendo la demanda. De hecho, en este momento tenemos almacenados 100.000 toneladas de azúcar que abastece 2 meses. Afecta en el sentido de que cuando comencemos zafra, estos anaqueles van a estar llenos de azúcar importada y cuando nosotros el productor o el central azucarero va a llevar a vender ese azúcar, el comerciante le va a decir, no te la puedo recibir porque tengo azúcar importada. En Socaragua se concentran los productores de los estados Aragua, Carabobo, Cojedes, Guárico y Yaracuy, que representan el 16% de la producción nacional. Actualmente la zafra 2025-2026 va por más de 440.000 toneladas de caña y más de 35.000 toneladas de azúcar. Para sacar 32.000 toneladas de azúcar, está involucrado alrededor de 1.000 familias. Si multiplica por 4, serían 4.000 personas. Cuando llega un barco que está llegando en este momento, el beneficiado serían una o 2 partes. Nos está faltando respeto a los productores que de una u otra forma somos el primario. El Estado siempre le hemos dicho que las azúcares faltantes tienen que venir en crudo y a través de los centrales que hagan vida y hagan cosecha durante ese periodo. Así como el azúcar primaria que se produce ese 60% que de los productores que lo hacemos a pulmón propio, que hay que acatarlo, porque no estamos recibiendo ningún tipo de financiamiento ni de la banca privada ni de la banca pública, ni del Estado. En Venezuela siguen activas 4 centrales azucareras privadas que representan más del 80% de la producción nacional. Las 4 públicas cubren el restante. Desde el estado de Aragua, Carla Carrera Ortiz, El Carabobeño. 2 municipios del estado Trujillo continúan enfrentando severas fallas en la distribución de agua potable. Vecinos de Valera y Carvajal reportan ciclos de espera que superan los 20 días, obligando a las familias a recurrir a tomas improvisadas o a pagar altos precios en cisternas privadas. Alexander González, del Diario de los Andes, tiene la nota. La rutina diaria en comunidades como El Milagro, La Beatriz, Las Acacias, Morón, La Floresta, Las Lomas y el centro de Valera sigue marcada por la búsqueda de agua. Las constantes paralizaciones en el sistema de bombeo del acueducto metropolitano, atribuidas por Hidroven a fallas eléctricas en las estaciones de captación, sumado a trabajos de sustitución de tuberías, mantienen a secas a miles de hogares trujillanos. En mi caso, que tengo niños pequeños, se dificulta pues el tema del agua, ya que pues generalmente surten en cada 8 días, pero hay veces que se tarda más, dependiendo del tema de la luz, dependiendo que si se rompe un tubo o algo por el estilo. Ahorita tenemos que ya casi 15 días sin agua. Y bueno, como podrás ver, estamos cargando en pimpinitas, en bidones. De hecho ya se me rompió uno porque no puedo sostenerlo en la moto, porque es el único medio que tenemos con la que mi familia cuenta. Nosotros tenemos un surtidor en la parte alterna del cerro, un tanque que almacena, lo llenan de la parte de abajo de la Concepción y cuando ese tanque está lleno, sueltan agua para el sector del cerro, ¿entiendes? Pero por el problema que hay con el sistema de bombeo
Ese tanque tienen tiempo que no lo surten. Claro que está caro. Un camión, por ejemplo, un tanque de 1100 litros cuesta $5. ¿Me entiendes? ¿En su familia son cuántos? Ahora somos 6. ¿Y cómo hacen para sobrevivir con el tema del agua? Bueno, imagínense, yo tengo como 4 horas que llegué del trabajo y mire lo que estoy haciendo, cargando agua para la casa. Pese a los planes de contingencia mediante camiones cisternas anunciados por las autoridades hídricas, los residentes señalan que la medida resulta insuficiente ante la magnitud de la demanda poblacional. Hay zonas donde suman hasta 10 años sin el recurso hídrico. Pues esto es horrible, aquí esto es horrible, el agua, hemos pasado mucho tiempo sin agua, esto es caótico, yo tengo que venirme a veces a las 3 de la madrugada, esperar que llegue el agua aquí a las 3 de la madrugada porque no todo el tiempo hay agua aquí. Nosotros tenemos agua ahorita del cerro, a veces nos echan cada 8 días, cada 15 días. Tenemos muchos problemas, esto es enorme, enorme. Hay que cargar aquí como parecemos unos burritos ya cargando agua. Esto enferma a la gente allí. Nos ha enfermado a varios, a uno que ya es de la tercera edad. Y hemos llevado mucho, muy duro, muy duro. Esto es muy fuerte. Aproximadamente como 10 años con este problema del agua. No el agua nomás, es todo. Esto es caótico todo prácticamente. Claro, sí, ya nos tocaba ir al río, pues como la tubería había roto, pues íbamos a ir al río. Ya íbamos a tomar esas medidas. Ir al río a lavar la ropa allí, porque no tenemos agua, esto es apretado. Uno puede estar sin luz, pero sin agua no. Las comunidades reiteran que el acceso al agua potable es un derecho prioritario y exigen respuestas inmediatas ante una situación que afecta la salud pública y la calidad de vida en la región. Reportó para el noticiero Alianza Nacional de Medios, Alexander González, Diario de los Andes. Ante la escasez prolongada y las fallas en el servicio, la gestión de agua se ha vuelto un desafío prioritario en los hogares del Estado Lara. Hoy ponemos la mira en el impacto de la sequía y el costo económico que enfrentan las familias. Este es el reporte de Luisiana Barrios de la TV Calle. Garantizar el agua implica hoy un esfuerzo financiero considerable para muchos sectores populares y rurales del Estado Lara. En medio de esta situación, los habitantes buscan alternativas cotidianas para cubrir sus necesidades básicas, sin descuidar la alimentación. Comprar camiones cisternas, bidones purificados o costear soluciones improvisadas representa un gasto constante que golpea directamente el presupuesto familiar destinado a la alimentación o a la salud. El tema del agua en Carora está crítico porque no nos viene el agua con regularidad, la vemos cada 2 meses. Hemos tomado medidas de ir a los organismos competentes y no nos dan respuesta. Necesitamos que nos den respuesta porque los cisternas que venden el agua muy cara y a veces compramos agua y a veces no comemos. Entonces si comemos no compramos el agua, si compramos el agua no comemos. Esta es una situación que está viviendo Carora. A nivel de municipio necesitamos que nos arreglen el problema, que nos solucionen la situación, porque somos madres y padres de familia y a veces hay familias que no pueden comprar el agua, que no tienen los recursos económicos para comprar el agua. Ante la falta de un suministro constante por tuberías, los vecinos recurren a la autogestión buscando mitigar el peso económico de adquirir el líquido por medios privados. Tenemos una problemática del agua bastante fuerte. Tenemos más de 2 meses que no nos llega el vital líquido y cuando llega, cuando logramos que llegue, entonces los cortes eléctricos hacen que no podamos nosotros conseguir el vital líquido, no podemos conseguir el agua como tal porque no llega ni siquiera por gravedad. Esto ha agravado no solamente la situación de salud, de lo que es la limpieza de las casas, de lo que es también el bienestar y por supuesto la calidad de vida del caroreño, porque no solamente es esta urbanización, sino todas las urbanizaciones y todos los sectores de esta ciudad de Carora y del municipio Torres. No entendemos cómo un municipio que tiene demasiada agua, en las 3 represas tenemos suficiente agua para incluso darle agua a otras ciudades y a otros municipios, por mala administración y por mala distribución, simple y llanamente nos quedamos de 2 a 3 a 4 meses sin agua. La búsqueda de soluciones estructurales y estables para los servicios públicos sigue siendo la principal aspiración de las comunidades larenses para aliviar el peso de la sequía en su día a día. Reportó para la Alianza Nacional de Medios, Luisiana Barrios, la TV Calle. Seguimos en el Estado Lara para contarles que familiares de 11 presos políticos, entre ellos 4 militares, aseguran vivir entre la incertidumbre y el reclamo ante la falta de atención a los casos de sus seres queridos. Exigen libertad plena en medio de los anuncios oficiales sobre la excarcelación de 131 personas recluidas en distintos centros carcelarios del país. Génesis Colmenares de BPI TV con el reporte.
Tras exigir una revisión real de los expedientes ante la Defensoría del Pueblo de Barquisimeto, familiares de presos políticos denuncian el calvario que viven desde que sus allegados fueron señalados por presuntos hechos desestabilizadores. La hermana del sargento segundo Leomar Malvasía y la madre del sargento Damián Rojas, vinculados a los casos Sucoy y Aurora respectivamente, relatan cómo la falta de atención los empuja a alzar la voz. Quien se encuentra detenido desde hace 7 años en la cárcel del Ramo Verde por el caso Sucoy. Es injusto que hayan salido 3 de ellos y todavía queden 4 si es una sola causa, que se encuentran detenidos en la cárcel del Ramo Verde. Hoy exijo la libertad de verdad para él. Fue condenado injustamente a 30 años de prisión. Perdió su juventud, se nos hace complicado visitarlo por la distancia que tiene. Hoy, como hermana, pido la libertad para Leomar y lo del caso Sucoy. Bueno, mi hijo lo detuvieron el 20 de enero del 2025, estaba donde los amigos, no teniendo ninguna información sobre mi hijo, vinimos a saber de él el 13 de febrero, cuando Diosdado Cabello da en cadena nacional la fe de vida de mi hijo. Está recluido en el Rodeo 1. Ante este panorama, defensores de derechos humanos y expresos políticos exigen una postura más firme y mayor presión internacional ante la urgencia de estas liberaciones. Necesitamos que se cumpla y que se haga valer los derechos de cada uno que están detenidos. Necesitamos que se cumplan esas promesas que ellos están diciendo en esa mesa para que de verdad ellos sean todos libres, no 131, todos, que sean todos. A nuestros amigos de los Estados Unidos que han venido haciendo un trabajo, y lo creemos que es así, por la libertad de nuestros hermanos venezolanos, le pedimos también que hagan un llamado a la mesa de negociación para que esto agilice más rápido la libertad de nuestros hermanos. Los familiares de presos políticos aseguran que seguirán defendiendo la inocencia de sus seres queridos hasta que regresen a casa con libertad plena. Desde el Estado Lara reportó Génesis Colmenares de BPI TV para la Alianza Nacional de Medios. El Colegio Nacional de Periodistas Seccional Zulia alzó su voz de protesta ante la creciente ola de hostigamientos, agresiones verbales y ciberacoso contra comunicadores sociales de la región. A través de un pronunciamiento oficial, la Junta Directiva del gremio denunció que campañas de difamación impulsadas en redes sociales por creadores de contenido al servicio de entes gubernamentales vulneran el libre ejercicio del periodismo y atropellan las garantías constitucionales. La información la tiene María Carolina Quintero de BPI TV. Se activaron las alertas en el gremio periodístico del estado Zulia, luego de que profesionales de la comunicación denunciaran ser atacados a través de redes sociales y de igual modo intimidaciones en pautas periodísticas gubernamentales. Es por esta razón que el Colegio Nacional de Periodistas hizo un pronunciamiento contundente y denunció ciberacoso y usurpación de funciones de presuntos influenciadores. El CNP Seccional Zulia condenó la actuación arbitraria de organismos públicos y la acción de creadores de contenido que, haciéndose pasar por prensa, promueven campañas de difamación para descalificar la labor informativa regional. El gremio recordó que los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantizan la libertad de expresión y la información veraz. Asimismo, enfatizó que el artículo 105 constitucional, en concordancia con la Ley del Ejercicio del Periodismo, establece que solo los licenciados en comunicación social colegiados están autorizados para ejercer, portar credenciales institucionales y la identificación de prensa. Se han manifestado varios colegas a través de sus denuncias, se han acercado a nuestra Junta Directiva precisamente para denunciar muchos acosos y también en el momento de cubrir o del acceso a la información se han visto muy incómodos y también algunos han sido expuestos en medios digitales a través de personas que se hacen llamar creadores de contenido y han expuesto su persona y también los logos y las marcas de sus medios de comunicación. Lo grave de esta situación es que
jefes de prensa que son agremiados del Colegio Nacional de Periodistas no verifican a las personas que convocan a las ruedas de prensa. Y vemos que estas personas asedian a nuestros colegas que sí están legales, y esto es como que incoherente, que las personas que obtienen un título de una universidad, que se colegian en el CNP, que hacen la legalidad de la profesión, se ven asediados por estas personas que no tienen ningún tipo de formación. Y lo peor también es que se refieren y exponen a nuestros colegas en nombre de estos organismos, y es grave. Frente a esta situación, el colegio exhortó a las instituciones públicas a verificar la debida acreditación periodística en sus convocatorias para frenar el ejercicio ilegal. Además, ratificó el artículo 8 de la ley gremial, el cual resguarda el derecho intransferible del comunicador a reservar el secreto de sus fuentes ante cualquier instancia de poder. Siempre hay que cuidarnos, lo dicen nuestros abogados, esas personas que nos ayudan y que nos llevan en la parte jurídica, que tenemos que estar siempre, no bajo perfil, siempre con cuidado y saber comunicar como lo sabemos hacer los periodistas, con equilibrio, con equidad, investigar, contrastar la información, siempre en busca de la verdad y ser lo más objetivo. Ante esta situación, el CNP seccional Zulia aseguró que agotará todas las instancias institucionales y legales para defender la integridad física, moral y profesional de los trabajadores de la prensa. De igual modo, hicieron un llamado para mantener la defensa activa de la libertad de expresión. Para la Alianza Nacional de Medios desde el Estado Zulia, María Carolina Quintero, BPI TV. Y una comunidad consternada, proteccionistas exigiendo justicia y una perrita luchando por su vida, resume la situación que vivió esta semana una comunidad de la isla de Margarita tras un envenenamiento masivo de mascotas. Ana Carolina Arias tiene la historia. La comunidad de Villa Esperanza es como muchas de Margarita, pero Alana es única para su dueña, una cachorra de 3 años, única sobreviviente de más de 20 animales entre perros y gatos de este hecho atroz. Los vecinos detectaron la situación cuando uno a uno fueron cayendo. Este veneno fue letal, o sea, el gato comió y se explotó la nariz, sangró mucho por la nariz, la perrita también, la perrita comió y cayó ahí mismo. No tardaron, pero ni siquiera un minuto para la perra caer al momento de consumir el veneno. Tras los hechos, los vecinos convocaron una asamblea y junto a proteccionistas de animales iniciaron las acciones pertinentes. Uno ya falleció. El fin de semana, un grupo de personas colocaron una sustancia tóxica en un alimento y este alimento fue repartido en esta comunidad. Actualmente la comunidad tomó cartas en el asunto y recopiló diferentes informaciones y videos donde todas estas pruebas ya fueron consignadas en la Fiscalía 12 del Ministerio Público. Para los proteccionistas es fundamental que los hechos de crueldad animal se legislen bajo reales criterios de vida y que en las regiones se cumplan las normativas que fortalezcan la existencia digna de los seres sin voz. Por eso nosotros estamos luchando desde hace más de 2 años para que esta ley sea ya promulgada y que ya estas sanciones se vuelvan delitos y que haya una pena no de 8 a 45 días, sino de 6 a 8 años. Necesitamos una oficina que comande a todas las oficinas de bienestar animal. Listo también a los demás alcaldes. Faltan alcaldes aquí que se sumen a oficinas de bienestar animal. Este es el segundo envenenamiento masivo de animales que ocurre en la región este año. Y aunque las leyes no rigen los sentimientos, los proteccionistas consideran que con leyes precisas bajaría la impunidad y por tanto la intencionalidad. Desde la isla de Margarita para la Alianza Nacional de Medios, Ana Carolina Arias, BPI TV. Y la reapertura del teleférico de Mérida tras sus labores de mantenimiento registran un notable incremento en el flujo de visitantes a esta entidad andina y ha elevado las expectativas del sector de cara a la presente temporada vacacional. Jade Delgado del Diario de los Andes hizo un recorrido por las instalaciones y nos muestra cómo está el lugar. Y esta es la estación Pico Espejo y les voy a mostrar uno de los atractivos turísticos más importantes de toda Venezuela que recibe turismo nacional e internacional.
Es primera vez que vengo, de verdad increíble todo esto, de verdad fue una bendición de Dios porque ella venía con la expectativa de montarse y cuando se dio cuenta la noticia que no estaba abierto, pues bueno, nos entristeció. Yo tenía alrededor de 10 años que no venía y realmente ahorita que vuelvo a venir veo muchas mejoras, realmente espectacular y bueno, nada, súper felices de que coincidimos con que estuviera abierto en este momento. Paisaje, la montaña, todo ha sido increíble, fascinante, o sea, una experiencia única. Me encantaría poder ver una nevada aquí en Venezuela porque he tenido la oportunidad de verla en otros países, pero nunca acá. Excelente, de verdad que lo máximo. Nunca imaginé vivir una experiencia como esta, ya que sufro de ataques de pánico y ansiedad y ya el teleférico de Caracas ya me quedaba como que fuerte, pero aquí ha sido una experiencia maravillosa. Espectacular el clima. En el sistema teleférico se disfruta de los paisajes, de la Sierra Nevada, pero también de caminatas de alta montaña, escalada y actividades extremas dirigidas por guías profesionales en cada área. Tenemos actividades desde montañismo de alta cota, como la escalada del Pico Bolívar, que es nuestro máximo exponente acá en el estado, hasta actividades de un día. Aquí en el teleférico tenemos lo que es escalada, tenemos rapel, tenemos senderismo para conocer un poco más de las zonas, tenemos la visita a la laguna Timoncito, que es la laguna más alta del país, ubicada a 4.700 metros, y al Espolón Miranda, que bueno, es un picacho secundario en honor al prócer de la independencia, Francisco de Miranda, con un busto de él. Los visitantes pueden experimentar la adrenalina en una de las tirolesas más largas de Venezuela con una visual impresionante. El visitante es vestido con un conjunto de equipo personal de seguridad como casco, arnés, mosquetones, líneas de anclaje o líneas de vida, y tiene todo un conjunto de personas a su cargo para protegerlo siempre. Muy emocionante, muy divertido de verdad. Se lo recomiendo. Si quieren adrenalina, si quieren diversión, y a esta altura más emocionante todavía. Los visitantes coinciden siempre en algo, que los Andes es uno de los mejores destinos del país. Y a 4.765 metros sobre el nivel del mar, yo despido este reporte desde el estado Mérida para la Alianza Nacional de Medios, Jade Delgado, Diario de los Andes. Así culminamos el noticiero de la Alianza Nacional de Medios. La noticia sigue su curso en tiempo real y usted puede mantenerse informado segundo a segundo en los portales y redes sociales de BPI TV, Diario de los Andes, El Carabobeño, El Diario, Correo del Caroní, La TV Calle y El Tequeño. Gracias por acompañarnos y respaldar así el periodismo libre. Hasta una próxima emisión.